y en base a la solubilidad de los componentes entre ellos, pues se van a formar dos fases. Aquí dice que la alimentación tiene A y B, pero no está restringida pues a que la alimentación sea una mezcla binaria. Nomás para seguir aquí la nomenclatura, vamos a llamarle que el componente B es el soluto, es el componente que yo quiero extraer de una corriente de proceso. Y ese soluto va disuelto en un componente A que se conoce como el acarreador. ¿Ok? Y se pone en contacto con un solvente, vamos a llamarle el componente C. Y les comento que la alimentación no es restrictivo de que sea una mezcla binaria de soluto con acarreador. Puede llevar también algo de solvente. ¿Ok? De la misma manera, el solvente no es una condicionante de que sea puro. Así como mencionábamos en absorción-desorción, pues el solvente puede también llevar algo del soluto o del acarreador. O sea, no hay ninguna restricción de que el solvente sea puro y que la alimentación sea binaria. Dependiendo de cómo sea la solubilidad entre los tres componentes, pues serán los componentes que van a aparecer en los productos. La nomenclatura, ustedes recordarán, para líquido-líquido, la alimentación se vuelve a la corriente de salida, la vamos a llamar refinado, y al solvente se le conoce como extracto. Lo ideal sería, pero pues no es posible lograrlo, sería muy complicado, que todo el soluto pudiera irse hacia el solvente, o sea, que el solvente tuviera la capacidad para disolver muy alta de soluto y que no disolviera nada el acarreador. O sea, lo ideal sería eso, ¿no? De que el solvente nada más disolviera el soluto y en grandes proporciones. Será complicado también encontrar un solvente de esas características. Por ejemplo, aquí en la primera figura dice que el extracto nada más tiene soluto y solvente y que el refinado nada más tiene acarreador y algo de soluto que no le fue extraído. Esto significaría pues que el componente A, que es el acarreador, fuera completamente insoluble con el componente C, que es el solvente, para que las corrientes de salida pues fueran mezclas binarias. El solvente con todo el soluto que extrajo de la alimentación en la corriente de refinado, todo el acarreador con algo de soluto que no fue extraído de él. Y el caso más generalizado pues sería la figura del lado derecho, donde los tres componentes aparecen en los dos productos, tanto en extracto como en refinado. ¿Ok? Y el que aparezcan o no, pues va a ser función del equilibrio líquido-líquido de esos componentes. Vamos a ver aquí qué ejemplos trae aquí el libro. Por ejemplo, aquí nos trae el libro, es un ejemplo. Ahorita vamos a tratar de predecir alguno de estos equilibrios con el simulador. Aquí nos dice, por ejemplo, que tenemos una mezcla ternaria en la que agua es el acarreador, etilenglicol es el soluto y se usa un solvente para hacer la extracción de ese soluto de la corriente de alimentación. ¿Ok? Y lo vamos a representar ahora el equilibrio líquido-líquido en un diagrama ternario, que puede ser un triángulo equilátero como ese que está ahí o puede ser un triángulo rectángulo. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener aquí en cada uno? Bueno, y normalmente en los métodos gráficos para extracción líquido-líquido, normalmente esas concentraciones como los corrientes se reportan en unidades básicas. O sea, estas fracciones básicas de cada componente y las corrientes de alimentación en solvente, pues en un flujo básico. En el simulador no se tendrá esa restricción, podemos especificarlo en cualquiera de ellos o inclusive una combinación de ellos. En un diagrama ternario, nomás como un recordatorio, en cada vértice del triángulo se tiene un componente puro.
Por ejemplo, aquí tengo en el vértice del lado derecho, tendría agua pura, que es el acarreador. En el vértice de superior tendría el etilenglicol puro, que es el soluto. Y en el vértice a la izquierda tendría el solvente puro, que en este caso dice que ahí que es furfural. ¿De acuerdo? En cada uno de los lados del triángulo tengo mezclas binarias. Por ejemplo, si yo me centro en el lado derecho del triángulo, pues será una mezcla binaria entre agua y etilenglicol. Si me voy al lado izquierdo, será una mezcla binaria entre furfural y etilenglicol. Y la base del lado horizontal es una mezcla binaria entre furfural y agua. Y en cualquier punto dentro del triángulo tendré una mezcla ternaria que tiene los tres componentes. Para extracción líquido-líquido, esta curva, esta línea que se ve aquí, esta curva, se le conoce como la curva binodal o la curva del líquido-líquido, ¿no? Abajo, cualquier punto abajo de esa línea, tendremos la formación de dos fases líquidas. ¿Ok? Cualquier punto fuera de la curva binodal, por ejemplo acá arriba o acá en los lados estos pegados acá a los lados del triángulo, pues serán mezclas ternarias en cualquier punto de ellos. Entonces, para extracción líquido-líquido tenemos que buscar entonces un solvente que forme una región de dos fases con los componentes que están presentes en la alimentación. ¿Ok? Si todos los componentes, los tres componentes, fueran completamente solubles entre ellos, pues no habría una región de dos fases. ¿Ok? Si todos los componentes fueran parcialmente solubles, pues tendríamos una nube de ese tipo en cada lado del triángulo. ¿Ok? De tal manera que esta que tenemos aquí, ¿qué nos dice? Por ejemplo, entre el lado del etilenglicol y el furfural, no hay una región aquí en ese lado del triángulo que forma aquí como una especie de, o la región de posibles dos fases. Significa que etilenglicol es completamente soluble con furfural. Lo mismo significaría en el lado derecho que etilenglicol es completamente soluble con agua. Y como la región de dos fases está aquí entre el agua y el furfural, significaría que estos dos componentes son parcialmente solubles. ¿Ok? Lo repito, si son completamente solubles, desaparece la región de dos fases. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues buscar un solvente que fuera completamente insoluble con el acarreador. Eso nos llevaría a que la región o la curva binodal o el contorno pues que se ve aquí la curva, pues en estos lados iría pegado aquí al lado derecho y al lado izquierdo. Eso sería ideal porque las dos fases, a las dos corrientes que estarían formando, pues sería el caso primero que habíamos visto aquí, ¿no? Sería este caso aquí donde el acarreador, por ejemplo, en el extracto no hay acarreador y en el refinado no hay solvente. Eso sería lo ideal, pero es complicado, aunque sí los hay, encontrar esas mezclas, pues, que tengan esas características. ¿Ok? Entonces, ¿cómo opera? Por ejemplo, si es una sola etapa de equilibrio líquido-líquido, pues recuerden, seguramente hicieron alguna práctica en laboratorio en su paso por la carrera, donde mezclaban dos corrientes en un embudo de separación y formaba dos fases. Sería el equivalente que si yo mezclara, por ejemplo, una mezcla vamos a pensar, de etanol agua con gasolina, pues formaría dos fases. Y esas fases, la composición bueno, primero la fase superior pues va a ser la que tenga una menor densidad,
y la fase inferior la que tenga una densidad más alta. Y la composición entre las fases, si lo dejamos un tiempo suficiente, ahí el embudo de separación en reposo, pues alcanzará el equilibrio entre las fases. Entonces la extracción líquido-líquido pues se vuelve una operación de separación gobernada por el equilibrio de fases líquido-líquido. En este caso, las dos corrientes son líquidas, ¿ok? Entonces vamos a ver entonces cómo se predice en el simulador un equilibrio de ese tipo, porque es el que se requiere para entender bien desde el inicio qué tan factible puede ser una posible separación. Y vamos a tomar aquí el ejemplo que trae aquí, dice que es el ejemplo 4.7, que dice que nos pide, dice que ponemos en contacto dos, dos mezclas, una mezcla que nos dice que tiene etilenglicol, una mezcla etilenglicol con agua, y dice que se pone en contacto con furfural, ¿ok? Etilenglicol y agua se ponen en contacto con furfural y eso formaría dos fases según este diagrama de equilibrio que está aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos agua como acarreador, etilenglicol como soluto y furfural como solvente. Entonces vamos a ir al simulador y vamos a tratar de predecir, vamos a ver si cualquier modelo termodinámico nos predice el equilibrio de fases. Si sabemos que experimentalmente sí existe formación de dos fases, igual debería de hacer la predicción con un modelo termodinámico. Si no, pues no tiene sentido la operación que queramos hacer